Este domingo 9 de febrero, Ecuador decide su futuro económico en las urnas. ¿Cuáles son las medidas económicas de los dos principales candidatos? En este video te lo contamos. Ecuador atraviesa un momento crítico en su economía, con una recesión confirmada y un panorama macroeconómico que genera preocupación entre ciudadanos y analistas. Según el Banco Central del Ecuador, en el primer semestre de 2024, el PIB cayó un 2,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando la caída en la inversión y el consumo interno. Esto, sumado a un aumento en la tasa de desempleo y una crisis energética severa, ha golpeado a distintos sectores productivos y al bienestar de la población. El desempleo, aunque en cifras oficiales parece relativamente bajo, 3,7% en noviembre de 2024, esconde una realidad más compleja. La tasa de empleo adecuado ha disminuido y el subempleo ha aumentado, lo que significa que más ecuatorianos dependen de trabajos inestables e informales. De hecho, el empleo informal representa entre el 57 y el 58% de los trabajadores, una cifra alarmante que muestra la falta de oportunidades en el mercado formal. A esto se suma la crisis energética, que ha afectado tanto a las grandes industrias como a las pequeñas empresas y hogares. La dependencia del país en su matriz hidroeléctrica y la falta de inversión en mantenimiento e infraestructura energética provocaron apagones masivos en 2024, con racionamientos de hasta 14 horas diarias en algunos sectores. Este colapso impactó directamente en la producción y en la economía nacional, con pérdidas estimadas entre el 1% y 1,5% del PIB, es decir, entre 1.200 y 1.700 millones de dólares. El sector privado se vio obligado a adaptarse con generadores eléctricos costosos, y muchas pequeñas empresas, sin acceso a estas soluciones, enfrentaron caídas de ingresos de hasta un 80% y en algunos casos estuvieron al borde de la quiebra. Además, la crisis reveló problemas estructurales en la gestión del sistema eléctrico, con plantas termoeléctricas de hasta 50 años de antigüedad, sin mantenimiento, y proyectos de inversión paralizados por trabas administrativas. Este difícil escenario también ha tenido repercusiones en la población. Más de 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día y más de 2 millones en pobreza extrema. El aumento del IVA del 2% al 15% y la eliminación de subsidios a los combustibles, medidas implementadas para equilibrar las finanzas públicas, han generado presiones inflacionarias que afectan directamente a los hogares, sobre todo a los de menores recursos. Con este panorama de crisis energética, recesión económica, desempleo creciente y altos niveles de informalidad, las elecciones de febrero de 2025 se convierten en un punto de inflexión para el futuro de Ecuador. La pregunta clave es, ¿cómo planean los candidatos enfrentar esta situación y qué medidas económicas proponen para sacar al país de esta crisis? Empezando con el actual presidente, Daniel Noboa, en su campaña para la reelección, ha presentado una serie de propuestas económicas enfocadas en reforzar la estabilidad fiscal, atraer inversión y modernizar la infraestructura energética del país. Sus planes buscan dar continuidad a algunas de sus políticas actuales, pero con un enfoque más estructural de cara al futuro. Entre sus principales propuestas está el fortalecimiento de la dolarización, asegurando una política fiscal disciplinada para evitar riesgos de iliquidez y protegiendo la estabilidad económica del país. Esto implica una gestión más eficiente del gasto público y un mayor control sobre la deuda externa, que ha crecido significativamente en los últimos años. Para estimular la economía, Noboa propone la creación de zonas francas, con incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y fomentar la producción local. Además, planea diversificar la oferta exportable y fortalecer el sector agrícola con una política nacional de innovación agropecuaria que incluiría el uso de tecnologías avanzadas, insumos modernos y mejoras en la productividad del campo. Otras medidas para impulsar el desarrollo económico del país incluyen la transformación de la producción hacia un modelo que genere valor agregado, para ello invirtiendo en infraestructura básica, así como fomentar la investigación e innovación, o la mejora de infraestructura logística, que mejoraría el transporte productivo y la integración portuaria. En cuanto a la generación de empleo,
su plan incluye medidas para fomentar la formalización del mercado laboral. Promete incentivos fiscales y financieros para empresas que contraten jóvenes, además de programas de capacitación y educación dual para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. También menciona la necesidad de fortalecer la educación técnica y superior con más cupos en universidades y la implementación de un modelo educativo que combine estudios con experiencia laboral. Uno de los ejes centrales de su propuesta es la transición energética. Tras la crisis de apagones de 2024, Noboa plantea un plan de inversiones en energías renovables no tradicionales, con financiamiento público y privado. Además, quiere modernizar la infraestructura eléctrica del país e impulsar la eficiencia energética en sectores industriales y residenciales. A nivel financiero, su estrategia se basa en incrementar las reservas internacionales mediante la acumulación prudente de superávits comerciales y financieros, asegurando un colchón económico que proteja al país de crisis externas. En paralelo, promete no aumentar impuestos significativamente, optando en su lugar por mejorar la recaudación fiscal, combatiendo la evasión. En términos de gasto público, Noboa ha propuesto medidas que pueden generar cierto impacto financiero, como la condonación de deudas de juntas de agua y la implementación del programa Jóvenes en Acción, destinado a brindar apoyo económico y laboral a la juventud. Estas propuestas buscan sentar las bases para un crecimiento económico sostenido, pero su éxito dependerá de su capacidad para implementarlas, sin comprometer la estabilidad fiscal del país. Ahora bien, frente a estas iniciativas, su principal rival, Luisa González, tiene un enfoque totalmente distinto, con un modelo de mayor intervención estatal y un aumento considerable del gasto público. Luisa González plantea una estrategia económica basada en la expansión del gasto público y un mayor rol del Estado en la economía, inspirándose en las políticas aplicadas durante el gobierno de Rafael Correa. Sus propuestas incluyen el uso de reservas internacionales, el incremento de la inversión en infraestructura y la recuperación de proyectos estatales que fueron eliminados en años recientes. Uno de los pilares de su plan es la utilización de hasta $2.500 millones de las reservas internacionales para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Sin embargo, esta medida requeriría cambios en la legislación actual para hacerla viable y ha sido cuestionada por economistas que advierten que podría debilitar la estabilidad financiera del país. En cuanto al empleo y desarrollo económico, González propone fortalecer los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo formal. Su plan incluye regulaciones más estrictas para empresas que operan con plataformas digitales, asegurando que los trabajadores de la economía digital tengan salarios justos, condiciones de trabajo seguras y protección social. Además, planea implementar mecanismos de negociación colectiva y diálogos tripartitos con sindicatos y empresarios para garantizar estabilidad laboral. Para combatir el desempleo juvenil, González propone incentivos fiscales para empresas que contraten jóvenes, una estrategia que también ha sido mencionada por Noboa. No obstante, su enfoque es más intervencionista, con un Estado que asume un papel activo en la regulación del mercado laboral y en la generación de empleo a través de inversiones públicas. En términos de energía, su plan se centra en la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas y en la regulación de los oligopolios energéticos, modificando las condiciones del mercado para priorizar las energías renovables. También propone incentivos para el uso de cocinas de inducción y sistemas de eficiencia energética en viviendas, retomando programas que fueron implementados en el pasado, pero que no dieron los resultados esperados. Otra de sus propuestas es el desarrollo de un tren eléctrico para conectar las capitales provinciales, un proyecto ambicioso que requeriría una inversión significativa y que aún no tiene claridad sobre su financiamiento. Además, su plan incluye la promoción de un Plan Nacional de Movilidad Alternativa, incentivando el uso de transporte con energías limpias. En cuanto al gasto público, González propone una reforma tributaria que aumente la recaudación del Estado, enfocándose en impuestos a sectores más altos y a grandes empresas. Con este incremento en los ingresos fiscales, busca financiar un aumento en la inversión en salud, educación y programas sociales, evitando en la medida de lo posible recurrir a endeudamiento externo.
Sus propuestas han sido criticadas por su viabilidad financiera, ya que implican un incremento considerable del gasto estatal en un contexto de déficit fiscal y alto endeudamiento. A pesar de esto, su campaña ha enfatizado que su modelo busca recuperar el crecimiento económico y reducir la desigualdad mediante una mayor intervención estatal, diferenciándose claramente del enfoque más liberal y pro-inversión de Noboa. La elección del 9 de febrero de 2025 se perfila como un enfrentamiento entre dos visiones opuestas. Un modelo basado en la disciplina fiscal y la inversión privada, frente a otro que prioriza el gasto público y el control estatal sobre sectores estratégicos. ¿Y tú? ¿Qué modelo te gusta más para Ecuador? Te leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video aquí, en Goldfish.